El doctor don Javier Morales Jordax es doctor en Ciencias de la Antigüedad por la Universidad Autónoma de Barcelona, con premio extraordinario de doctorado y premio Fundación Pastor de Estudios Clásicos para tesis doctorales. Ha disfrutado de diversas estancias pre- y postdoctorales de investigación en centros de investigación en el extranjero, gracias a distintas becas obtenidas en régimen competitivo en Roma, París o Múnich. Ha impartido docencia universitaria de grado y máster como investigador contratado en la Universidad Autónoma de Barcelona y como profesor honorario en la Universidad Autónoma de Madrid. Es y ha sido miembro del equipo de investigación de 4 proyectos de investigación de I+D+I de excelencia del Ministerio de Ciencias e Innovación. Ha desarrollado en diversas universidades sobre epigrafía latina de Hispania y arqueología de la Baja Época Ibérica. Ha contribuido y colaborado en diversos seminarios y congresos, tanto nacionales como internacionales, así como en actividades orientadas a la divulgación científica e histórica. Y también ha participado en varias excavaciones arqueológicas sostenidas por proyectos universitarios y otros ámbitos de la arqueología profesional de gestión. Sus principales líneas de investigación son la epigrafía latina de Hispania aplicada al estudio del ejército y las instituciones militares romanas, arqueología de la Baja Época Ibérica y romanización de la Bética y la arqueología militar del Mediterráneo antiguo. Y ya sin más preámbulos y dándole la bienvenida a Cascante, le cedo la palabra. Bueno, lo primero, se me oye, ¿verdad? Muchísimas gracias por la amable invitación a esta semana de Cascante, que desde luego estoy disfrutando mucho y en la que espero volver a participar en no mucho tiempo, gracias a los anfitriones. Bien, no sé si se ve el PowerPoint. Vamos a ver. Vale. Sale un poco. Muy bien. Bueno, cuando el profesor Javier Andreu, ¿verdad?, me invitó amablemente a estas jornadas, me indicó, me sugirió, bueno, uno de estos temas, digamos, omnipresentes, ¿no?, el ejército romano, ¿no?, uno de los temas que quizá ha despertado más interés o digamos que tiene asociados más trabajos de investigación, ¿verdad? Por tanto, no voy a incidir aquí en cuestiones más que de sobra conocidas, pero sí que vamos a intentar, de alguna forma, calibrar o aquilatar el binomio escritura-ejército, cultura epigráfica-ejército, ¿no? Es decir, cómo funciona el ejército como vehículo transmisor, no solo del latín, ¿no?, como muchas veces venimos afirmando, sino también, por supuesto, de la escritura. Es decir, considerar al ejército como una comunidad epigráfica, de alguna manera. ¿Por qué y cómo el ejército actúa de vehículo transmisor y de vehículo articulador de la provincialización de los territorios que conoce a través, sobre todo, de la escritura? Entonces vamos a intentar, digámoslo así, dar un paseo por Hispania, por la presencia del ejército en Hispania, y tratar de ver en qué medida influyó y cuáles son las manifestaciones epigráficas más relevantes, sobre todo con respecto también al espacio. Y esto sí que es un punto que quiero adelantar desde el primer momento. Desde mi punto de vista, la investigación epigráfica ligada al ejército es indisoluble del estudio del espacio, al menos en la medida en que podemos recuperar contextos primarios y secundarios de las inscripciones, podremos entender mucho mejor cuáles son los paisajes epigráficos, cuáles son los panoramas, digamos, que generó esta comunidad militar en la península ibérica. Bien, el ejército romano, como bien sabrán, es probablemente la institución más grande puesta en marcha por ningún estado de la antigüedad. Es decir, estamos hablando en concreto de unos 400.000 hombres prácticamente permanentes. Estamos hablando, por supuesto, a partir de Augusto. Estamos en el ejército profesional, permanente en este caso, que movilizaba solo, digamos, de soldados legionarios, unos 400.000 hombres. O sea, imagínense, casi medio millón de hombres desplazados, movilizados, acantonados de forma permanente en todo el territorio imperial. Era, por tanto, una comunidad enorme, dividida entre mandos y oficiales, y una comunidad que, de alguna manera, era un espejo de la propia sociedad romana. ¿Y en qué sentido era un espejo de la sociedad romana? Bien, como bien saben también, en el ejército cabían todos los estamentos sociales de la sociedad romana. Entre ellos están las moscas, hoy peleonas,
Entre ellos, obviamente, desde las clases senatoriales, desde las aristocracias senatoriales y ecuestres, hasta los hombres libres, los peregrini, los ingenui, de todo tipo de condición y de estatuto jurídico. Uno de los grandes méritos, si queremos llamarlo así, de las grandes potencias que tuvo el ejército romano, fue ser capaz de integrar perfectamente a todos estos estamentos sociales en una red jerarquizada y perfectamente organizada de cargos y rangos. De hecho, el ejército reflejaba un poco la sociedad romana, pero a su vez también tenía sus propios mecanismos de ascenso, de promoción o no, es decir, que de alguna forma organizaba toda esta comunidad. Bien, hemos hablado de una comunidad de casi 500.000 de hombres, pero tenemos que tener en cuenta también a toda la población civil que acompañaba al ejército, que acompañaba a los ejércitos allá donde estuvieran acantonados, allá donde se desplazaran. Y esto también es importante y lo veremos en la medida en que, precisamente, son los hábitos epigráficos, las costumbres del ejército los que van a calar enseguida entre las poblaciones autóctonas, la mayoría de ellas que acompañaban o que vivían donde residían estas tropas. Por tanto, este punto es también relevante. Bien, hay diferentes tipos de fuentes en la reconstrucción y el estudio del ejército romano, y no me pararé, obviamente, ahora en ellas. Pero, bueno, tenemos en este caso las fuentes literarias, las fuentes, obviamente, arqueológicas y las fuentes epigráficas. En los últimos decenios, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, el conocimiento del ejército ha crecido exponencialmente, y ha crecido no tanto en cuanto a la interpretación de las fuentes literarias, que ha sido concienzudamente abordada desde comienzos del siglo XIX, sobre todo, pero sí en cuanto a la investigación arqueológica. La investigación arqueológica hoy en día sobre el ejército romano nos permite conocer elementos tácticos, nos ha permitido reconstruir su armamento con una fidelidad que hoy en día se acerca prácticamente al 100%, y nos ha permitido excavar campos de batalla, como puede ser Teutoburgo, como puede ser incluso aquí en la península ibérica, batallas de las guerras púnicas. Nos ha permitido toda una serie de elementos absolutamente capitales para entenderlo. Pero, y esto hay que decirlo, ya que estamos aquí además entre epigrafistas, la epigrafía sigue siendo con mucho, la fuente más elocuente en torno al ejército romano. Y esto sigue siendo así. ¿Por qué? Porque es la fuente más íntima, en el sentido en que nos proporciona muchos más datos, muchos más elementos de análisis, de juicio, con respecto a muchos más tipos de conocimientos. Las personas, su religión, sus rangos, sus intenciones, sus relaciones, ya lo iremos viendo a lo largo de la charla. Bien, en cuanto al hábito epigráfico del ejército, se calcula que hoy en día, más o menos, tendremos en torno a unas 25.000 inscripciones de contenido militar, es importante decir esto, no militares, porque esa definición es un poco complicada, pero al menos sí de contenido militar repartidas por todo el Imperio Romano. 25.000 inscripciones no son pocas, desde luego, son unas cuantas inscripciones. Inscripciones practicadas, digámoslo así, o mandadas a hacer tanto por los mandos, aristócratas senatoriales y ecuestres, que como saben ejercían sus carreras de manera temporal en el ejército durante una serie de años, y sobre todo inscripciones mandadas a hacer por y para los soldados. Por eso cuando hablo de inscripción militar, digamos, tengo un poco de precaución. La inscripción con contenido militar es una cosa, y la inscripción del militar, del soldado, que solo es soldado en su vida y que se autorrepresenta de esa manera, es una cuestión diferente. En cualquier caso, en torno a unas 25.000, no son pocas. Los comienzos del hábito epigráfico en el ejército romano son, sobre todo, o al menos por lo que nosotros tenemos documentado, sobre lo que conocemos como instrumenta, sobre diferentes tipos de soportes móviles que empiezan desde muy pronto, vamos a hablar de finales del siglo III a.C., principios del siglo II, en los que empiezan a reflejar diversos tipos de mensajes, como los que les enseño en imagen. En imagen tienen ustedes las conocidas como glandes plumbeae, ¿verdad?, es decir, o balas o proyectiles de plomo que se disparaban con onda por parte de la infantería ligera de los ejércitos romanos, sobre todo, ya les digo, a raíz de las guerras púnicas en adelante, hasta el siglo I. Inscribir en las balas, en estas balas de plomo, era una costumbre verdaderamente extendida en la comunidad militar, y se alojan todo tipo de mensajes. Lo que les sorprenderá quizá es que estos mensajes no se quedan, por muy parcos, muy cortos que sean, no se quedan en la mera representación. Son mensajes políticos, son mensajes de tipo simbólico, y como los que tienen en imagen, por ejemplo, Neo Magnus, Gnaeus Magnus, Neo Pompeyo, es decir, están haciendo publicidad de los grandes generales romanos del periodo, Legio Decima, por ejemplo, abajo,
Tienen ustedes en los nombres de las legiones o Sertorio procónsul, digamos, en apoyo de las reivindicaciones del general, en este caso, del general romano, y algunos otros, más que simbólicos, lo que eran indirectamente groseros, como las que tienen ustedes aquí. Estas glandes pertenecen al conflicto del que llamamos Bellum Perusinum, a una de las guerras entre los triunvirus a fines del siglo I a.C., y aquí, pues no las voy a leer, ustedes las interpreten, bueno, pues tienen algunos de estos mensajes obscenos, groseros, que estaban dirigidos directamente al enemigo y a las cabecillas del enemigo. Por tanto, este hábito epigráfico, que no digo que comience exclusivamente con estas glandes, pero sí comienza de una manera más ligera, digámoslo así, con estos instrumenta en el ejército. El ejército, como toda la comunidad romana, en realidad escribió sobre todo tipo de soporte. Escribió sobre papiro, escribió sobre bronce, escribió sobre plomo, por supuesto, escribió sobre piedra, sobre todos los tipos de soportes. Entonces, por eso les digo también que esa definición de inscripción militar a mí no me gusta mucho, porque en realidad el hábito epigráfico militar emana directamente del de la sociedad romana normal. Tiene sus especificidades, obviamente, en la medida en que nos vamos a encontrar son datos referentes a la legión, datos referentes al mundo del soldado. Pero en esencia, el hábito en sí no es diferente de la sociedad romana. Les pongo aquí unos pocos ejemplos. Ese anillo, por ejemplo, en la parte superior izquierda, ¿verdad?, el de la legio macedónica, con esas legio quinta macedónica en este caso, es un anillo de tribuno. Los tribuni militum, que eran de los mandos ecuestres de la legión, solían llevar este tipo de anillos para representarse, para distinguirse. A la derecha tienen ustedes una pieza bastante original, que es un bon de escudo, una guarnición externa de un escudo, con el nombre de la legión, legio vigesimosecunda prima en este caso, e incluso debajo, pues en las hojas de algunas espadas también encontramos inscripciones. Estas inscripciones son de diversa índole, normalmente indican a un propietario, distinguen a ese propietario según su estatuto, su rango, sus condiciones, incluso algunas otras están practicadas de manera más útil, digamos, para que no se pierda ese objeto, se identifique ese escudo con tal soldado o con tal personaje. Bien, otras con carácter simbólico religioso. El ejército utiliza, obviamente, la escritura, la epigrafía en este caso, con fines administrativos, y lo hace desde bastante pronto. Hoy en día, digámoslo así, se calcula o se cree que al menos desde mediados del siglo II, contamos con un aparato epigráfico útil, eficaz, de tipo administrativo para el ejército. Pero claro, el problema es que no lo tenemos documentado en fechas tan antiguas, o al menos de manera muy exigua todavía. Sí que sabemos que a partir del emperador Augusto en adelante, del reinado de Augusto, es decir, desde el 29, del 30 a.C. en adelante, vamos a tener, ahora sí, una documentación militar, tanto en bronce, por ejemplo, como en papiro después en tierras como Egipto, que conservamos, que alude, o en Vindolanda, ya veremos ahora, en Britania, que alude directamente a cuestiones administrativas, a la organización de las legiones, a la logística, a los tipos de alimentación que había que proveer en diferentes bases. Imagínense, vuelvo a lo mismo, a 500.000 de personas. Hay que organizar todo aquello. La escritura es, por tanto, un elemento absolutamente capital, en este caso la epigrafía, para organizar ese punto. Lo que les tienen ustedes en imagen es lo que conocemos como un diploma militar. Un diploma militar es un documento oficial administrativo por el cual se licenciaban normalmente a las tropas auxiliares, aquellos reclutas que no eran ciudadanos romanos y que servían en las tropas auxiliares durante los 25 años preceptivos, jurados bajo los estandartes, y que una vez que cumplían esos años de servicio eran licenciados con honor, normalmente, la honesta missio. Entonces, por ejemplo, tienen aquí ustedes uno de los primeros que conocemos, es el que llamamos bronce de Ascoli, es un gran bronce que constituye precisamente un diploma militar. Salen los nombres, aparecen los nombres de aquellos reclutas auxiliares, en este caso jinetes, que han cumplido su servicio y que son licenciados con honores. En este caso, además, es la conocida como turma. La turma es una unidad de caballería, la turma salguitana, es decir, de jinetes celtibéricos, de origen celtibérico, que habían servido en el ejército y son licenciados. Un diploma militar tiene un aspecto como el que tienen ustedes en imagen. Normalmente son dos planchas, dos láminas de bronce unidas la una con la otra, y allí se inciden una serie de aspectos legales acompañados, por supuesto, de los nombres de los soldados licenciados. El diploma militar actúa, por supuesto, como acta oficial. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Por tanto, documentos administrativos que pertenecen al acervo epigráfico de la Legión desde sus primeros momentos.
Bien, documentos administrativos, pero no solo administrativos. Tenemos también, afortunadamente, ¿verdad?, por las condiciones climáticas de algunos de los territorios en los que se asentaron las legiones, por ejemplo, en la zona britana, por las humedades, ¿verdad?, y por las turberas, por ejemplo, en la zona egipcia, en la zona norteafricana, por las condiciones de sequedad que hay, eso nos ha permitido que se conserven algunos de los soportes epigráficos de inscripciones militares que eran orgánicos. Soportes epigráficos de madera, soportes epigráficos de papiro, y esto es importante tenerlo en cuenta. Los epigrafistas, desafortunadamente, hemos perdido, no sabría calcularlo, pero un enorme caudal de inscripciones que estaban practicadas sobre soportes orgánicos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. A veces los recuperamos, felizmente, y nos proporcionan una información valiosísima. Es decir, la inscripción en piedra tiene obviamente un valor de representación, tiene obviamente una intención de duración importante, pero lo cotidiano lo vemos de forma muy fragmentaria, conservamos muy poco. Tenemos, por ejemplo, la inmensa suerte de conservar estos preciosos documentos del fuerte auxiliar de Vindolanda, en este caso en el norte, en el Valum Adriani, en el norte de Inglaterra, en este caso, que pertenecen a documentos administrativos de todo tipo. Por ejemplo, hay una carta que dice, hay un prefecto que está con sus tropas, digamos, patrullando la zona y pide raciones de cerveza y no sé qué otro alimento porque le falta a sus hombres. Hay otros documentos como este que les esta preciosa carta que les muestro aquí, que corresponden a cartas entre familiares. En este caso creo que es la mujer de un soldado que invita a su hermana a su fiesta de cumpleaños. Tenemos todo este tipo de documentación. Fíjense, ¿qué es lo que nos dice y dónde quiero llegar con todo este tipo de documentación? Lo que nos dice es que, al contrario de lo que muchas veces hemos pensado, la comunidad militar es una comunidad letrada, es una comunidad en el que la cultura epigráfica, la cultura escrita está muy extendida, mucho más de lo que a priori podríamos pensar o que se ha pensado. Bueno, luego tenemos, obviamente, les estoy mostrando aquí, para ir un poco afinando y acercándonos a nuestro escenario, las inscripciones propiamente dichas, ¿verdad?, las inscripciones en piedra, los monumentos epigráficos, los altares, las estelas, etcétera, etcétera. Una de las potencialidades más importantes que tenemos en la epigrafía, en este caso del ámbito militar, es poder, en muchos casos, estudiarla en su propio contexto. En este caso, por ejemplo, sitios como el Yacimiento de los Bañales, que aquí conocéis muy bien, ¿verdad?, es un privilegio enorme y absoluto. Tenemos algunos de estos sitios parecidos en los ámbitos, en los horizontes militares. Por ejemplo, les enseño aquí, aunque intentaremos hacer un poco lo mismo para Hispania, ya les lo avanzo, pues estos preciosos altares colocados a Mitra, en este caso al dios oriental Mitra, datados en el siglo II y localizados in situ en el campamento auxiliar de la unidad auxiliar de una caballería auxiliar de Carrabor, en Inglaterra. Fíjense que aquí tienen ustedes un mitreo. Es un pequeño templo a Mitra en el que se localizan precisamente los tres altares, bueno, no solo los tres altares principales y parte de las ofrendas practicadas, en este caso, por los soldados en el campamento. Bien, por tanto, un poco tras estas nociones previas, mi idea era dar, como les he dicho, un pequeño paseo por Hispania, por algunos de los centros militares de Hispania, quizá por alguna ciudad también, y de comprobar qué incidencia tiene esta cultura epigráfica de los soldados, en este caso en territorio peninsular, y sobre todo también qué implica para los nativos, para los indígenas, qué implica, cómo aprenden o no aprenden de los hábitos epigráficos, de las costumbres, en este caso de los soldados. Bien, las fuentes epigráficas nos ofrecen una infinidad de datos. No me voy a parar en ello, simplemente les pongo aquí estas dos diapositivas, una infinidad de datos internos, externos, sobre todo tipo de cuestiones. Es decir, sobre los nombres de los soldados, su estatuto jurídico, su clase social, las unidades en las que sirvieron, los años de servicio, su edad, etc. Luego, además, también nos dan una idea muy precisa de una mentalidad militar que es la que nosotros conocemos en la bibliografía especializada como esprit de corps. Nos dan una idea de una especie de hermandad militar, de una mentalidad en común que se ve reflejada muchas veces precisamente en las representaciones epigráficas. Por supuesto, nos dan todo tipo de información referente a su religiosidad. Y en este sentido, pues podemos hablar de las divinidades indígenas o no a las que veneraban, podemos hablar de cultos de todo tipo y, por supuesto, también, y existe, y en este caso recuerdo la conferencia, en este caso de ayer, de la profesora Hernando, ¿verdad?, un elemento importante de representación de las aristocracias ecuestres y senatoriales dentro de las inscripciones honoríficas. Los militares no estaban fuera de estos. Bien. Muy rápidamente,
También el espacio de las inscripciones nos da unos datos importantes. La distribución de inscripciones, y lo veremos ahora en la distribución en el mapa, la distribución de inscripciones de diversa índole en la península ibérica nos proporciona muchísima información si sabemos hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿dónde anduvieron? Por decirlo llanamente, ¿verdad? ¿Por dónde anduvieron? Claro, nos da un mapa de distribución de la movilidad del ejército romano. Hoy en día, por ejemplo, en la península ibérica sabemos muy bien que el ejército romano se encargó directamente y personalmente de algunas de las labores más importantes de control de territorio, de logística, de extracción de minerales, de cobro de impuestos y otro tipo de cuestiones, precisamente porque eso se apoya en una distribución de inscripciones muy, muy dilatada. Anduvieron por todas partes, dicho en otras palabras. Y eso es importante, la epigrafía nos lo muestra y otra fuente no podría mostrarnos algo de este tipo. Podemos hablar de talleres, podemos hablar de diferentes cuestiones. Y aquí utilizo una imagen, ¿verdad?, conocida por la audiencia, que a mí me encanta además y utilizo para clases, para mis alumnos. Es una pequeña maqueta de una reconstrucción de una oficina epigráfica. Una oficina epigráfica, en este caso de aquí, ¿verdad?, de aquí de los Bañales. Bueno, es que una oficina epigráfica de un campamento militar no era en sustancial diferente a una oficina epigráfica que podemos localizar pues, en las afueras de cualquier ciudad romana. Entonces, en ese sentido, no hay diferencias sustanciales. Veremos dónde sí encontramos elementos específicos. Bueno, voy a referirme a Hispania, y paso un poquito a Hispania, en este caso a nuestra tierra, ¿verdad? ¿Quién estaba en la península ibérica? ¿Cuánto tiempo se quedó? ¿Y qué tipo de costumbres epigráficas adoptó? Bien, como saben ustedes, las guerras asturcántabras se desarrollan entre los años 29 y 19 a.C., aproximadamente. Lo que vamos a encontrar es que, hoy en día al menos, sabemos que en estas guerras lucharon 9 legiones, o al menos fueron reclutadas por el emperador Augusto, 9 legiones que tienen ustedes en pantalla, las cuales fueron las responsables de la victoria definitiva, en este caso de Agripa, sobre los pueblos cántabros. Una vez que esto ocurre, en el año 19 a.C., se establece lo que algunos autores han llamado con más o menos fortuna una especie de limes o cordón sanitario, si quieren ustedes este término que está tan de moda, o control de protección con una serie de bases militares en el entorno de las comunidades sometidas, es decir, en el sur, en los rebordes meridionales de la meseta, desde el territorio galaico hasta el territorio, en este caso, vascón. ¿Cuántos se quedan? Se van gran parte de esas legiones, pero sí se quedan fijas, lo tienen ustedes en la segunda columna, en época de Augusto, una serie de legiones. La Legio Cuarta Macedónica, asentada en Herrera de Pisuerga, en este caso, la Legio Sexta Victrix, asentada en Legio, en lo que hoy en día es León, y la Legio Décima Gemina, asentada entre Astúrica Augusta, la actual Astorga, y en este caso Petavonium, o Rosinos de Vidriales, Zamora, en el norte de Zamora. Una serie de unidades auxiliares que se van a ir quedando. Bueno, a lo largo del siglo I la situación va a cambiar y desde Vespasiano, es decir, desde el año 70 en adelante, la única legión que va a quedar en la península ibérica como permanente, eso sí, hasta el siglo III, hasta el siglo IV, va a ser la Legio Séptima Gemina con sus unidades auxiliares. Tampoco me pararé mucho en ello, pero aquí tiene esta serie de unidades auxiliares de caballería o cortes de infantería auxiliar que van, de alguna manera, complementando la presencia militar en Hispania. Bueno, este es el panorama que tenemos desde, digámoslo así, desde el periodo augusteo hasta el siglo III o IV. El problema con las fuentes epigráficas en Hispania, uno de los problemas importantes, es su escasez. Es decir, en Hispania tenemos una razonablemente alta cantidad de inscripciones romanas documentadas en relación con otros territorios y tan solo un 2%, como les pongo en la imagen, pertenecen a inscripciones militares o de contenido militar, en toda Hispania. Son pocas, por tanto, son pocas, muy elocuentes, pero son pocas. Es un problema también, aunque no ahondo en ello, su estado de conservación, la falta de contextos primarios, la falsificación de algunas de ellas, todo ello hace que el estudio tenga que ser, en este caso, un poco sesudo, un poco minucioso, porque de otra manera no podríamos aquilatar el corpus. En cualquier caso, vamos a tener ese 2%. Las cronologías o el reparto cronológico de la epigrafía militar en Hispania es el que tienen en imagen y refleja muy bien el proceso de asentamiento del ejército en la península ibérica. Fíjense, tienen ustedes aquí una proporción importante de inscripciones en época augustea y después Julio-Claudia, una proporción mayor con respecto a esa Legio Séptima, se va asentando de forma permanente en el periodo Flavio, y una enorme explosión de inscripciones a mediados del periodo Antonino, es decir, con Adriano o Trajano, y sobre todo con los primeros severos. Ahí lo que está mostrando estos datos es que a lo largo de la segunda mitad del siglo II y la primera mitad del siglo III,
el reclutamiento hispano se había completado. Ya no se reclutaba en la Galia, ya no se reclutaba, sino que los propios hispanos formaban la mayor parte de las legiones, y eso se ve muy bien en las inscripciones. Bien, ¿dónde están las inscripciones? Bueno, pues les marco en el mapa los focos importantes de epigrafía militar en la península ibérica. Están repartidas. Les he marcado un área en el sur, que es un poco en otro color, porque es el área más antigua. Es el área más antigua, en la que curiosamente tenemos menos inscripciones, pero son las más antiguas, las únicas que podemos fechar ya acabando el siglo I a.C. Los otros focos son, obviamente, el entorno de Augusta Emérita. Augusta Emérita, como su nombre indica, es una colonia fundada precisamente con los veteranos de las legiones que se habían retirado de las guerras cántabras. Este otro núcleo es el más importante, el núcleo del noroeste, el núcleo de los ejércitos que se dedican a explotar el oro, que se dedican a organizar todo ese territorio sometido, conquistado, en este caso, y por último, un último núcleo importante, muy importante, en la capital de la provincia Quiterior, es decir, Tarragona. Bien, vayamos un poco por partes. ¿Qué ocurre con este primer núcleo? En este caso, que bueno, pues es el núcleo de las ciudades de Urso, de Hispalis, de Astigui, y en este caso está aquí el profesor Ordóñez, que verá alguna inscripción que le suena. Bueno, pues efectivamente este tipo de inscripciones militares, como estas dos del entorno de Astigui y de Écija, son las más antiguas de las más antiguas que conocemos. No me puedo parar mucho en ellas, pero fíjense ustedes que este horizonte que tenemos aquí, es un horizonte de antiguos soldados, incluso algunos mandos, Valerius Gaifilius, de la tribu Papiria, Maximus, Emeritus, veterano, en este caso, ex legione classicae, es decir, de algún tipo de legión de la flota, de algún tipo de... Dice Ixitus, es por tanto un veterano de la flota. Esta inscripción la ha fechado el profesor Ventura en torno al año 21 a.C., más o menos, si no me equivoco, no, 15 a.C., perdón. Esta otra, a la derecha, sobre soporte circular en este caso, Lucio Caninio, Lucifilio, de la Papiria, como no, Pomptino, Centurioni, Legioni, Secunda Pansiana. Esa Pansiana suena mucho a Pansa, ¿verdad? A Ircio y a Pansa, esos dos cónsules. Es una legión antigua, el profesor Ordóñez conoce mucho mejor que yo esta inscripción, pero aquí lo que tenemos es un Praepositus Cohortis, tercia, y después un augur, un dúmbiro, es decir, lo que nos están señalando, el horizonte que nos están señalando estas inscripciones son veteranos que vuelven de los conflictos anteriores a las guerras cántabras, en este caso, probablemente, y se implican de alguna forma en la integración en las comunidades locales una vez que César y el propio Augusto empiezan a crear colonias en esa parte. Por tanto, son las más antiguas. Aquí algunos otros ejemplos. En la propia Tarragona tenemos un duovir, un dúmbiro quinquenal, pero que es tribuno de la Legión Martia. En este caso también en el entorno astiguitano tenemos a este Gaius Betius de la tribu Sergia, otro centurión que acaba en Urso, perdónenme, en Ursuna, acaba siendo en este caso dúmbiro también, es decir, hay una integración clara de estos soldados en estas comunidades. Estos son los primeros, pero ahora desplacémonos de un poco de cronología y de sitios. ¿Dónde va a predominar la epigrafía militar? A pesar de que la más antigua estaba, como hemos dicho, aquí en este entorno de Osuna, de Écija, en esa Bética profunda, digámoslo así, la epigrafía militar va a proliferar sobre todo en la provincia Quiterior, en los territorios que se habían conquistado. Por tanto, ¿dónde va a ser? En la zona donde se extrae el oro, en Astúrica Augusta, en el entorno del Egio, en el entorno de las Médulas, en toda esta parte del noroeste. Allí es donde se van a establecer los principales campamentos permanentes y allí es donde vamos a encontrar el inicio del hábito epigráfico propiamente dicho, digámoslo así, en la península ibérica. Bien, el principio del hábito epigráfico es, digamos, de una manera difícilmente rastreable, lo podemos ir viendo entre muy finales del siglo I y sobre todo muy principios del siglo I después de Cristo. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en marcas legionarias, como este sillar de la Legio de Equimagemina en Astúrica Augusta, por ejemplo, como la sella, la impronta del ejército también en el Puente del Diablo, en Martureil, de la Sexta Victrix en este caso, aquí lo tienen en imagen, como este otro miliario, por ejemplo, que conocen aquí muy bien, ¿verdad?, de Castilíscar, muy temprano, en este caso del año 9 a.C., en este caso aquí, no sé si se ve bien, bueno, la Legio Cuarta Macedónica. ¿Qué nos está indicando todo esto? Que el ejército desde un momento muy temprano está participando de manera activa, bueno, ya no de manera activa, está liderando la construcción de vías, las labores de prospección minera en la parte del noroeste para ver qué yacimientos son susceptibles de extraer oro, está funcionando como policía, está cobrando impuestos, está construyendo vías, como he dicho,
y está participando en obras públicas. En obras públicas, por ejemplo, como la construcción del foro de Casa de la Augusta, nada menos. Con estas marcas legionarias de la Legio Decima también en este caso, bueno, pues en obras, en la monumentalización de ciudades, en toda suerte de organización provincial. Bueno, vamos a tener también, obviamente, una serie de elementos bien conocidos, como las marcas en cerámica, los sellos en material constructivo de las diferentes unidades hispanas. Pero no me quería centrar en esto el día de hoy. Por tanto, una vez que conocemos que el periodo de proliferación epigráfica del ejército, más o menos lo tenemos en el cambio de era, a finales del siglo I y sobre todo a comienzos del siglo I después de Cristo, vamos a dar un paseo, como les he dicho, por algunos de los campamentos de los centros militares importantes y ver qué nos muestran desde el punto de vista de la cultura escrita, de la epigrafía. Aquí tienen ustedes en imagen algunas plantas e imágenes de los dos principales campamentos que hoy en día conocemos en la provincia Quiterior, en la península ibérica. Arriba el campamento de Legio, León, cuyos restos están subsumidos, en este caso, en el trazado urbano actual, pero que cada vez conocemos mejor por la arqueología urbana, y el campamento de Petavonium, o Rosinos de Vidriales, en el norte de Zamora. Uno de ellos es un campamento legionario, ocupado primero por la Legio Sexta Victrix y después por la Legio Séptima Gemina, y el otro de ellos es un campamento en inicio legionario, ocupado por la Decima Gemina, y después auxiliar, ocupado por el Ala Secunda Flavia, en este caso. Empecemos por, bueno, los elementos, lo que conservamos de inscripciones en los campamentos es relativamente exiguo, ¿verdad? No tenemos muchas, fíjense, 29 inscripciones documentadas en Legio, de contenido militar, 17 en Petavonium, y en otros centros, como Herrera de Pisuerga, donde estuvo la Legio Cuarta, apenas 2 inscripciones, con alguna otra excepción de cosas que han salido recientemente. En los campamentos auxiliares que conocemos en Galicia, en Baños de Bande o en Montecilda, apenas 1, 2, o sea, una documentación a priori exigua. Ahora bien, esa documentación, tanto de Petavonium como de Legio, también en la propia Astorga, es significativamente elocuente. Esto es un asunto distinto. Bien, aquí tienen, bueno, ustedes la planta de Petavonium. Este es el campamento auxiliar, que se ha vuelto a excavar, afortunadamente, por cierto. Es una buena noticia para todos los que nos dedicamos a esto, porque llevaba parada bastante tiempo la excavación. Es un campamento primero legionario, después auxiliar. El que conocemos hoy en día, aquí tienen ustedes la parte del pretorio, los latera pretori, es de tipo auxiliar y que tendría un aspecto parecido a esta recreación que les muestro de un campamento auxiliar del limes germano, en este caso. Sería parecido. Parecido sería tanto el campamento como este tipo de estructuras que les señalo en la parte de arriba, que corresponden con el vicus o las canava, es decir, la población civil que se asentaba extramuros del campamento. Bien, vamos a ver cómo repasamos de la manera más leve posible para ustedes este pequeño panorama. Fíjense, la epigrafía nos muestra perfectamente, nos da una foto fija de la vida que tienen estos campamentos, de las ocupaciones. Si no llega a ser por los elementos epigráficos, tan solo sabríamos arqueológicamente que el campamento de Rosinos de Vidriales ha sido ocupado desde el 15 a.C. y se ha abandonado en algún momento del siglo III después de Cristo. Sabríamos eso, conoceríamos que la cerámica nos proporciona unas dataciones, que se produciría una serie de vajilla militar bien conocida, algún elemento de armamento y algún elemento constructivo, y poco más. No podríamos darle nombre, no podríamos interpretar a los que estuvieron allí en el campamento. Por tanto, en este sentido, la cultura escrita es capital para entender la vida en estos campamentos. Y es poca, pero es elocuente, como les he dicho. Fíjense, hay una primera generación de soldados, se lo pongo ahí, que se hacen estelas funerarias. Se hacen erigir estelas funerarias en su muerte. ¿Quiénes son estos soldados? Son soldados, todos ellos, de la Legio Decima Gemina. Por tanto, son soldados que han luchado en las guerras cántabras, o son soldados que han sido recién reclutados una vez que la guerra ha terminado y que se asientan de forma permanente en este campamento. Esta es la primera etapa de este campamento que nos la proporciona perfectamente los restos epigráficos. Marcus Cornelius, Miles, Legio Decima Gemina, en este caso es un galo de origen Publius Cosconius, Miles Legio Decima, en este caso también son galos y béticos, que son los orígenes entre los que se reclutaba de forma más común en este periodo. Son los primeros soldados justo después de las guerras. Y fíjense en ese tipo de estelas porque son importantes. Son estelas de cabecera semicircular y que incorporan ya elementos que después van a ser absolutamente cruciales en toda la autorrepresentación de los militares, y no solo de los militares,
en Hispania. Estelas con rosetas talladas a bisel, que son símbolos funerarios, obviamente, estelas con medialunas, con crecientes lunares, algunos de ellos con escuadras, ya lo iremos viendo. Bien. Esta primera generación, también tenemos otras inscripciones perdidas, ¿verdad?, que nos hablan de veteranos. En todo caso, nos hablan de soldados, la mayoría de ellos gálicos, o algunos de ellos béticos, que están conformando la primera generación de habitantes que conocemos perfectamente en Rosinos de Vidriales. ¿Y qué influencia tienen estos soldados en lo que conocemos de los civiles? Eso es un poco la cuestión que es interesante. Bueno. Bien, pues fíjense ustedes, por ejemplo, tenemos aquí, ven ustedes este tipo de estela. Este tipo de estela se encuentra en los alrededores del campamento de Petagonio. No pertenece a un militar, eso lo tenemos claro, sedato a Reinifilio, a Norum, los que fuesen, Valerius Elaesus, Fuscifilius, Uxamensis et Elcus Modestinus emeritensis amici. Fíjense, es curiosa, no son militares, son 3 individuos en este caso. Lo primero, adoptan el modelo de la estela de Rosetta directamente, de esos motivos que los soldados han traído consigo, las escuadras, las rosetas, las medias lunas, las han traído consigo del ámbito itálico, algunos de ellos, del ámbito gálico muy romanizado, otros de ellos, y han traído esos motivos que los indígenas, las oficinae, empiezan a adoptar y a asumir para sí mismos. Las estelas de medio punto, etcétera, etcétera. Los modelos anteriores, que me he saltado, eran algo más parecido a esto. Aquí tenemos estelas catalanas, de lanzas hincadas, en ibero todavía, en que se empiezan a incorporar estos modelos, pero no en todo caso la forma romana. Fíjense, aquí tenemos a 3 individuos, todos ellos interesantes, ¿verdad? Uno de Uxama, es decir, del burgo de Osma, otro, en este caso, de Augusta Emérita, y otro también probablemente uxamense. Fíjense, son 3 amici, probablemente son 3 libertos o 3 siervos que están habitando en el entorno de un campamento militar, que probablemente están al servicio, vamos, con toda probabilidad están al servicio de algún soldado o de algún mando, y que se representan, se entierran en esta zona donde habían ido. Por tanto, ¿qué nos muestra esto? Primero, la influencia de los modos de hacer inscripciones de los soldados sobre los civiles. Después, el elemento de atracción que suponía un campamento militar para el mundo civil. Es decir, migraban porque creían que había posibilidades en esas comunidades militares que se estaban constituyendo en época temprana. Y aquí se están representando con sus inscripciones. También tenemos, por ejemplo, fíjense en esta otra inscripción, también con el mismo modelo, ¿verdad? Con ese modelo de roseta hexapétala, con la cabecera. Albanus natione Gallus, es un galo, de 25 años, Albanus endegus, Huerna, Ercavicensis. Soy un esclavo de Ercávica, de la zona de Cuenca, en este caso. De nuevo, movilidad. Marqui Valerio, y este otro, Endegus, es ercavicense, y Marqui Valeri Pila y Servi. Son siervos de un Marcus Valerius Pila. Ese cognomen probablemente es militar. Y probablemente lo que tenemos aquí es un soldado, que no se representa como tal en la estela, pero sí que aparece representado en la sepultura de estos siervos como su patrón. Como su patrón, que en este caso, pues, para el que habrían servido en el entorno del campamento. Esta epigrafía del siglo I después de Cristo nos está mostrando ya un primer horizonte de cómo está funcionando la vida, la interacción entre militares y civiles y las influencias. Un poquito más adelante, y nos movemos al ámbito del ala secunda Flavia, ya cuando lo ocupan unidades de caballería auxiliares, fíjense ustedes que vamos encontrando más epigrafía de civiles. Estas estelas, preciosas, de estilo picote, de tripartitas, con espadas, con discos calados, esta es otra, aquí está la cabecera partida, pero con animales, nos están mostrando un taller epigráfico que está funcionando ya perfectamente instituido, ya lo veremos, en Rosinos de Vidriales. Un taller epigráfico que tiene su origen en las inscripciones de los militares, pero que luego trasciende más allá, las formas, los elementos. Aquí tenemos un Flavius Tertullus, y una Luria Victorina que le hace la estela su coniugi pientissimo faciendum curavit. Este tipo de inscripción, con estas espadas romanas, con estas gladii, aquí debajo, con este tipo de motivos, con escuadras, con motivos que son típicamente militares, hace pensar en que este señor pueda ser un militar. Entonces aquí hay una discusión, en este caso, bueno, sería un militar, pero es que no lo dice en la inscripción, no se representa como tal. Es cierto que en un entorno militar donde todo el mundo te conoce, a lo mejor no tienes que poner miles soldado en la inscripción, pero también es cierto que esos motivos son claramente asociados al ámbito militar. Lo que está ocurriendo probablemente es que los primeros modelos de estelas que encargaban los soldados, después trascienden entre los civiles, se vuelven de moda. Son modelos que tienen su cierto prestigio y que se vuelven de moda y con los que los civiles se están enterrando. Fíjense en las similitudes, aquí tienen 2 piezas de los talleres de Sansueña, de Rosinos de Vidriales en este caso,
con estas estelas tripartitas de 3 partes, con iconografía abajo, campo epigráfico y arriba las estelas con discos calados, con escuadras, con este tipo de producciones. Estos 2 son epígrafes de la zona de Trás-os-Montes, en la zona portuguesa, cerquita hacia el noroeste, que incorporan pues, estos gladi, de la misma manera, estos esquemas, estos modelos. Por tanto, está circulando por toda esa zona toda una moda de producciones que traen los soldados, sin ningún tipo de duda, y que luego se expanden al uso entre toda la población. Importante, por tanto, esa influencia. Aquí tienen ustedes pues, 3 similitudes entre este tipo de piezas. Bien, fíjense, esta es la situación de estas inscripciones en los contextos en Petabonium, por acabar con este campamento. Claro, fíjense dónde están colocados. Son todos contextos secundarios. Están todas ellas reutilizadas. Por desgracia, no tenemos ninguna en contexto. Pero si nos fijamos bien dónde aparecen, y por eso les pongo este gráfico de todas estas estelas, donde aparecen, lo que estamos comprobando es que están todas concentradas en torno a un arco, ¿verdad? En torno a un arco de pueblos que se concentran en el entorno del campamento. El campamento está aquí, y en esta parte occidental del campamento, en este arco, se van concentrando la reutilización de todas estas estelas. Estas piedras no se trasladan muchos kilómetros, estas piedras pesan, estas piedras no se llevan. ¿Qué quiere decir? Que su lugar de origen o su lugar de hallazgo original no está muy lejos, no estuvo muy lejos de esa zona en la que aparecen reutilizadas. Lo que quiere decir, a su vez, que probablemente la necrópolis de los soldados y de los habitantes que vivían allí está situada en esa zona. Habría que meter el pico, Para acabar con Petabonium, hay otro elemento de las élites que es fundamental, que es la epigrafía votiva. Ahora hemos hablado de epigrafía funeraria. Ahora hablaremos de los soldados y sus cultos. Más que de eso, de los mandos y sus cultos. El ala de caballería, en el siglo II, estaba mandada por un prefecto. Esos prefectos pertenecían a la élite que llamamos ecuestre de la sociedad romana, es decir, a la aristocracia inmediatamente por debajo en rentas y categoría de los senadores. Bien, una serie de prefectos los tenemos reflejados en los altares votivos del campamento, mandando la unidad y realizando una serie de cultos muy específicos y articulando el espacio de los campamentos. Y esto sí es verdaderamente significativo. Fíjense, una primera inscripción es este altar que ven ustedes aquí en granito, en el que aparece la inscripción bastante clara, Lucius Versenus Aper, praefectus alae, prefecto del ala, y dice, opere valiniei subse incoato et consumato, fortunae liuens votum soluit. Dice lo siguiente, a Fortuna le presenta el voto con agrado y dice, el prefecto, este prefecto de ala, dice, hace unas termas, opere valinei, un edificio de balnea, de termas, dice, subse, dice, incoato et consumato, a sus expensas. Este prefecto construye unas termas. Ahora, ¿dónde? Ahora bien, además, la inscripción está dedicada a Fortuna, y en esto retomo un poco el hilo de la conferencia anterior de mi compañero, el profesor Redentor, de esa Fortuna, de esa identificación de Fortuna con divinidades acuáticas, indígenas, curativas. Está creando unas termas en el campamento. Bien, conocemos en diferentes campamentos de Britania, de Germania, de otras zonas, diferentes altares dedicados precisamente por estos mandos y que podemos situado a 500 metros en el exterior, que podemos más o menos situar para ver dónde podían estar estas termas. Esta inscripción, lo tienen aquí ustedes en la imagen, aparece precisamente frente a los restos constructivos de una ermita, algo ya sospechoso desde el punto de vista del espacio, en las afueras del campamento. Aparece reutilizada, junto con otra inscripción que veremos ahora, que es un templo dedicado a Hércules. Por tanto, ¿qué nos está mostrando? Pues muy sencillo, que Lucius Versenus Aper, uno de los prefectos, está organizando un espacio sacro en las afueras del campamento, en esa zona de vicus, de suburbio, vamos a decirlo así, civil, está construyendo a sus expensas unas termas, en este caso dedicadas a Fortuna, unas termas probablemente que estarían quizá abiertas a todos, tanto a militares como a los habitantes del vicus, eso sería discutible. Y lanzo un poco esa pregunta en relación con lo que ayer se habló también aquí. ¿Obra pública, obra privada, es un oficial del ejército? ¿Cómo funciona eso? En todo caso está actuando como una vergeta, a todas luces, está costeando. No es el único. Está otro altar, Herculi Sacrum, consagrado a Hércules, Marcus Celius Lucifilius Arnensi Honoratus. Marcus Celi Honorato, de la tribu arnense, hijo de Lucio, dice Jova, Domo Jova, es mauritano. Él dice,
praefectus equitum ala et al, es prefecto del ala secunda Flavia, y dice, votorum compos templa alquidideo a fundamentis extruxit. Aquí hay un cultismo, ese alquidideo de Alcides es Hércules, por tanto es un tipo culto. Dice, por sus votos construye desde los cimientos un templo a Hércules. Esta inscripción aparece prácticamente pegada a la otra. Fíjense, ¿qué es lo que estamos detectando aquí? Claramente la actividad edilicia evergética de unos mandos militares cultos, de buena posición, acomodados, que están organizando todo el entorno sacro de un campamento. Y esto es una cuestión relevante y nos la da la epigrafía. El último, fíjense, el último de nuestros prefectos, Arrius Constans Speratianus, praefectus equitum, y dice, signum venatoribus ex voto posuit. ¿Qué significa esto? Pues que pone una estatua, dice, a Diana Augusta, a Diana Cazadora, ¿vale? A Diana Augusta, Diana Cazadora. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos bastante bien documentado en otras zonas del imperio, por ejemplo, en Isca Silorum, en Gales, una serie de monumentos consagrados a Diana Cazadora que están acompañados de templos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que los mandos militares del siglo II están imitando a su emperador. ¿Y quién es su emperador? Adriano. Adriano desarrolló, promulgó, promovió las actividades cinegéticas de manera muy, muy potente, y lo que están haciendo los prefectos es construir santuarios a la Diana de la caza y ofrecerle exvotos, y ofrecerle templetes, y ofrecerle inscripciones. Otro espacio religioso articulado por las élites militares en el entorno del campamento. Fíjense con qué poco, entre comillas, ¿verdad? Y voy a ir cerrando porque me voy a centrar solo en este campamento, con qué poco tenemos ya una cantidad de datos verdaderamente significativa sobre la identidad, sobre la actividad escrita de las élites militares. Y ni siquiera hemos hablado de combates, ¿verdad? Ni siquiera hemos entrado en batallas ni en cuestiones tácticas. Es que el ejército también es esto, también es este elemento de autorrepresentación. Bueno, y me van a permitir que termine, voy un momentito aquí a avanzar para adelante, con una pequeña... Ay, si salieran los previos sería algo... Vamos a ver. Ahora. Vale. Por alguna razón no puedo ver los previos en el... Ahora, aquí. Bien, me van a permitir que termine un poco o que vaya cerrando mi charla hablando en este caso de una ciudad, ¿verdad? De una ciudad que es también importante. Hemos hablado de un contexto militar como puede ser Petagonium, Legio también tiene sus especificidades, pero hablemos de Tarraco, en este caso, para cerrar la intervención. Es decir, cómo se comportan los soldados y la cultura epigráfica en una gran ciudad, en este caso nada menos que la capital de la provincia Quiterior, como es Tarraco. Bueno, aquí tienen ustedes una representación de la ciudad en época alto imperial, con todas sus zonas importantes, digamos, representadas, el foro provincial y el concilio provincial en la parte alta de la ciudad, el foro local, digámoslo así, o el foro urbano en la parte baja de la ciudad, su anfiteatro y sus murallas. Bien, ¿qué es lo que se alojaba, perdónenme, en este caso en Tarraco? En Tarraco tenemos la sede del oficium. ¿Y qué es el oficium? El oficium es la sede del gobernador de la provincia, nada menos. Por cierto, la provincia más grande de todo el imperio. La provincia Quiterior era, por extensión, la provincia más grande de todo el imperio romano. Aquí había, por tanto, la sede del gobernador, cuya localización arqueológica no conocemos, se han hecho interpretaciones, pero no la conocemos, sí sabemos que estaba colocada en este círculo azul, en esta parte donde hoy se ubica la Catedral de Tarragona, en ese ámbito entre esa parte de la Catedral de Tarragona y esta gran plaza que el profesor Getzalfeldi llamó plaza de representación. En esa plaza de representación, y esto lo hemos visto ayer perfectamente con las conferencias que dieron en este caso mis compañeros, esa plaza de representación estaba llena hasta los topes de estatuas, de inscripciones que representaban no solo a los notables de Tarraco, sino como capital provincial, representaban también a los notables de todos los conventus que venían de la provincia Quiterior y que aparecían representados en esa concilium provinciae, en esa plaza de representación de toda la provincia. Bien, eso es un paisaje epigráfico que conservamos en parte gracias a la documentación de los pedestales de estos señores. Según Ruiz de Arbulo, Ricardo Mar, los excavadores de Tarragona, tendría un aspecto parecido a este que les enseño.
Es decir, tenemos que imaginarnos avenidas enteras, ¿verdad?, hacia el templo de Augusto, bueno, pobladas de estatuas ecuestres, de estatuas sedentes, de estatuas estantes, y sobre todo también unas 6 estatuas de los geni, que representaban a los geni de cada uno de los conventos, en este caso, que estarían probablemente alojadas en la parte de la basílica donde se reunía el concilio. Este sería el aspecto, digamos, de las élites. Algunos de los pedestales solo conservamos la parte central del cubo, como decimos los epigrafistas, porque, claro, obviamente están reutilizadas la mayor parte de ellas. Entonces, los coronamientos, la base del coronamiento no se conserva. El aspecto sería ese. Aquí tenemos, por ejemplo, el pedestal de un prefectus fabrum, que es prefecto de la flota también, etcétera, etcétera. Lo que yo quería traerles a ustedes es un poco la imagen de cómo los soldados de Tarragona van a emular precisamente las costumbres de las grandes élites tarraconenses, es decir, estas para sus monumentos funerarios. ¿Por qué? Porque los soldados no son senadores, no son ecuestres, la gran mayoría, y no pueden, digamos, ser representados por su condición social y económica, no pueden ser representados en la plaza de representación. ¿Qué van a hacer los soldados de Tarragona, los inmunes en este caso? Lo que van a hacer es adoptar los tipos de monumentos y las costumbres de representación de las élites y aplicarlas a zonas reservadas para ellos en las necrópolis que estaban extramuros de la ciudad. Por tanto, esto resulta bastante interesante. Lo vemos también muy bien a través de la epigrafía. La epigrafía de Tarragona, la militar, además, nos permite reconstruir toda la plana mayor de la oficina del gobernador. Toda la plana mayor de la oficina del gobernador estaba compuesta por cargos militares, que llamamos inmunes en este caso, un grado de soldados que eran aventajados, digamos de alguna manera, en sueldo y en funciones. Por las inscripciones, por ejemplo, esta enorme de Quinto Edio, que está dedicada a uno de estos gobernadores, ¿verdad?, de la provincia, pero fíjense lo que aparece después. Aparecen, dice, los cornicularios, una parte de estos soldados, los especulatores, otra parte de estos soldados, los comentarienses, otra parte de estos soldados, los beneficiari, es decir, son todos estos soldados rindiendo homenaje a su jefe, digámoslo así. Lo que nos está mostrando que estaba toda la plana completa y que además hay una relación importante de clientelismo, digámoslo así, entre el gobernador y sus soldados en el oficio. Esto por una parte. Podemos reconstruir, como les pongo aquí, todo el elenco completo de cómo funcionaba una oficina de un gobernador y cómo era su staff militar. Aparte de esto, tenemos todos sus monumentos, los pedestales, bloques, en este caso la mayoría de ellos parte de pedestales. Podemos en este caso reconstruir, si hacemos una distribución de las inscripciones, y ya para ir cerrándolo, una distribución, digamos, bien aquilatada de las inscripciones donde aparecen en contextos secundarios, nos va a salir que hay una serie de inscripciones, por ejemplo, de los soldados privilegiados, de los centuriones y de los cargos más altos dentro de los soldados, que van a agruparse, todas estas reutilizaciones se van a agrupar en unas zonas muy concretas, que son esos círculos que les señalo. Una zona de necrópolis más tardía, paleocristiana, y esta zona aquí en torno al circo. Lo que hoy sabemos, sin ninguna duda, es que esos espacios fueron necrópolis en la ciudad altoimperial. Y también sabemos que en esos espacios, probablemente, bueno, y sin el probablemente, hoy ya lo sabemos, había espacios reservados solo para soldados, solo para los militares y solo para los miembros de esta sede del gobernador, de este oficium. Por tanto, ¿cómo están actuando estos soldados? Pues están actuando como una élite social sin ser una élite social. Es decir, están emulando costumbres epigráficas, y lo vamos a ver. Fíjense, los pedestales en los que aparecen los centuriones y estos principales, estos inmunes, se están enterrando con pedestales que tenían la estatua, obviamente, lo conservamos desafortunadamente, encima la estatua representada del propio soldado. Están emulando a los senadores y a los miembros de los órdenes privilegiados de la ciudad en sus propias necrópolis, en sus espacios. Y esto es un elemento importante porque nos muestra, primero, una integración importante del ejército dentro de la ciudad, no solo están los campamentos. Segundo, unas costumbres muy claras de autorreconocimiento de su posición social, esto está claro, y de esprit de corps, como decía antes. Y tercero y por último, una cierta consideración social y poder adquisitivo. Eran razonablemente ricos, vamos a decirlo así, y se podían enterrar en pedestales, con pedestales y con altares, con estatuas. Probablemente entonces, ¿qué tenemos que imaginarnos? Aquí tenéis, por ejemplo, los de los soldados rasos, digamos los chusqueros, ¿verdad? Por entendernos un poco, pues tenían todo tipo de cosas, placas buenas, malas, estelas, pero no tenían estos altares y estos pedestales.
Por tanto, lo que podemos, y acabo, lo que podemos un poco definir, bueno, pues es que tenían una propia mentalidad dentro de su comunidad, que el ejército era verdaderamente representativo, era realmente apreciado desde el punto de vista social, que tenían un buen poder adquisitivo y que la cultura escrita, tanto de los campamentos, la que se genera en los campamentos militares como la que se genera en las propias ciudades, crea tendencia, vamos a decirlo así, creó verdaderamente tendencia, a nivel de oficina, a nivel de modelos, a nivel de los propios epitafios y los textos, a nivel de dónde se colocaban esos epitafios. Tenemos que imaginarnos una necrópolis de Tárraco, que debió ser preciosa, con un montón de estatuas, jalonada por pedestales y altares grandes, con un montón de estatuas parecidas a la de este mausoleo de los Boconios, en Mérida, en este caso, con el soldado, en este caso el exsoldado, el veterano, representado en su vertiente civil, en este caso. Bien, con esto termino, espero no haberles aburrido mucho, y bueno, haber podido transmitir esa idea de la importancia que tiene la cultura escrita, la cultura epigráfica, en este caso, y el elemento militar en la península ibérica. Es un binomio en el que si quitamos uno de los elementos no podemos entender el otro. Muchas gracias.